Muy buenas tardes, bienvenidos a esta sesión en vivo de matemáticas. Me presento, mi nombre es Daniel Agudelo Noreña, soy ingeniero aeroespacial con alguna experiencia como profesor en universidades. Hoy vamos a hablar sobre varios temas de matemáticas, vamos a hablar sobre álgebra, algo de fundamentos de trigonometría y vamos a terminar con algunas preguntas de geometría. Durante esta sesión vamos a iniciar esperando unos minutos a que el resto de personas que nos quieran acompañar en vivo se conecten. Entonces les hago una invitación si conocen a algún amigo que les dijo que se iba a conectar y no ha llegado a la casa, no se ha podido conectar. Entonces hablemos con ellos, los invitemos a estar en vivo con nosotros, porque la idea es hoy abordar esos tres temas para despejar todas las dudas que ustedes tengan, obviamente relacionados con matemáticas, de cara a la prueba Saber 11 que ustedes van a presentar en unos pocos meses. Bien, entonces vamos a dar unos minutos para que las personas que nos quieren acompañar se conecten. Mientras tanto pueden ir saludando por nuestro chat que está activo en la plataforma en este momento, en esta transmisión en vivo. Me pueden ir saludando si me quieren contar algo, quiénes son, cuáles son sus motivaciones, si tienen algún problema en matemáticas que podamos llegar a resolver desde estos tres temas que vamos a comentar el día de hoy. Yo les cuento también un poco de mi experiencia. Siempre me han gustado las matemáticas, me ha gustado mucho la física. Creo que prefiero más la física que la matemática. Para mí la física es mucho más lógica o fácil de entender que la matemática. La matemática a veces tiene diferentes caminos, pero igual me va muy bien con matemáticas y con los números en general. Me toca leer de vez en cuando, pero no es uno de mis fuertes, digámoslo de esa manera. Sin embargo, cuando debo abordar un tema para entenderlo, pues voy y profundizo en este para poder explicárselo a mis estudiantes en el día a día como profesor. Pero entonces considero definitivamente que me llevo mejor con los números que con las letras. Creo que tenemos algún mensaje en la plataforma. Aquí tenemos un equipo técnico detrás de bambalinas siempre apoyándonos con estas preguntas. Sí, nos están diciendo que la matemática es lo mejor. Listo, me alegra que te gusten las matemáticas. ¿Quién nos dio ese mensaje tan motivador? Faber. Faber, muy bien que te gusten las matemáticas. Generalmente se va a hacer un énfasis fuerte en matemáticas en la prueba si ustedes quieren estudiar algo relacionado con números, ya sea una ingeniería, ya sea matemática pura, sea física pura, porque generalmente las universidades van a ver el puntaje específico que ustedes obtienen en la prueba. Entonces yo les recomiendo que si su proyecto de vida está orientado hacia la ingeniería, como lo fue el mío, se preparen muy bien en las ciencias naturales, específicamente en la física, aunque el puntaje de ciencias naturales en la prueba es unificado entre física, biología y química. Entonces la idea es sobresalir en esa área del conocimiento y por supuesto en matemáticas. Hay algunas universidades que tienen un umbral mínimo para poder acceder a algunas carreras. Entonces pues lo que concierne a el acompañamiento que voy a tener con ustedes, pues les recomiendo fortalecer la parte de matemáticas. Bien, no sé si tengamos otro saludo o mensaje. Si no es así, entonces pues las personas que nos estarán acompañando en este momento se pueden unir más adelante en la transmisión y vamos a empezar entonces con las preguntas del día de hoy. La metodología, teníamos este espacio mientras esperábamos que las personas nos acompañaran también, no se perdieran de esta oportunidad en vivo, y mientras tanto nos íbamos conociendo. Los veo un poco tímidos en la plataforma, la idea es que interactuemos un poco más, aprovechen esta transmisión que estamos haciendo para ustedes para que resuelvan todas las dudas. Tenemos un equipo técnico detrás de bambalinas, como les dije, que nos están orientando o transmitiendo las preguntas aquí en vivo. También, si durante las preguntas o el desarrollo de los ejercicios que vamos a hacer hoy surge alguna inquietud, por favor escríbanla a la plataforma inmediatamente. A veces vamos a tener un periodo de tiempo después de cada pregunta para recapitular y responder a esas preguntas que ustedes tienen. Y si no, hacia el final de la transmisión, después de que terminemos todas las preguntas que preparé para ustedes el día de hoy, vamos a tener también un espacio de unos 5 o 10 minutos en el cual vamos a interactuar y resolver
el grosso de las preguntas o la gran mayoría de las preguntas que ustedes tienen. Entonces, sin más preámbulo, iniciemos con la clase del día de hoy. Recuerden, mi nombre es Daniel, pueden escribir en el chat como Daniel, y vamos a empezar entonces con preguntas de álgebra. Bien, entonces el ejercicio dice lo siguiente: cuando Miguel trabaja tiempo extra por encima de 40 horas semanales, en nuestro país la jornada entre semana generalmente es de 40 horas, recibe por cada hora adicional 1.5 veces del valor de una hora normal. Es decir, si yo estoy ganando 10.000 pesos por hora de trabajo, entonces por una hora extra, después de las 40 que cumplo en la semana, me deberían pagar 1.5 veces, es decir, 15.000 pesos. Obviamente depende del tipo de contrato y del tipo de empresa en el que yo llegue a trabajar. La semana pasada Miguel trabajó 62 horas. Entonces, evidentemente, lo que tenemos que hacer aquí, la técnica o los tips para poder resolver ese tipo de preguntas es que a medida que vamos leyendo la pregunta, vamos desmenuzando la información que tenemos. Entonces aquí llegamos a un hito importante, que trabajó 62 horas, es decir, sabemos que está por encima de las 40 horas de trabajo establecido por semana. Entonces ahí tenemos algunos puntos claves para empezar a trabajar. Dice que la empresa le paga 2.000 pesos por cada hora regular. Y la pregunta dice, el dinero que recibió por su trabajo esa semana fue. Tenemos varias opciones: A, 80.000 pesos, B, 186.000 pesos, C, 124.000 pesos y D, 146.000 pesos. Eso es un ejercicio de álgebra, tenemos que solucionar a partir de una ecuación en donde vamos a mezclar números con letras. Entonces yo lo planteé de la siguiente manera. Luego de entender el problema, que es el primer paso de la estrategia para poder solucionarlo, entonces el primero es entender el problema. El segundo paso es establecer un listado de los datos que me dan, sacarlos del problema, volverlos números y poder establecer cuál es la pregunta que tengo que resolver. Muchas veces mis estudiantes, lo digo con experiencia, empiezan a hacer unos exámenes y se inclinan por encontrar la masa o el tiempo en física específicamente. Entonces pierden mucho tiempo calculando la masa o el tiempo del movimiento y después se dan cuenta que el ejercicio, el enunciado del ejercicio, les decía cuál era la masa o el tiempo del cuerpo que se estaba desplazando. ¿Qué pasó ahí? Perdimos tiempo. ¿Por qué? Porque no hicimos una estrategia, no planteamos una estrategia en la cual identificábamos y nos saltábamos este paso. Entonces es muy importante identificar cuáles son mis datos de entrada y cuál es la incógnita. Retomando, tenemos entonces algunos datos o pistas claves. Una hora adicional se paga 1.5 veces una hora regular. Tenemos un salario por hora de 2.000 pesos. Si lo tenemos en la cabeza y multiplicamos 2.000 por 1.5, rápidamente nos damos cuenta que por cada hora extra, ¿cuánto ganaría Miguel? ¿Qué creen? Claro, 3.000 pesos. ¿Por qué? Porque es 1.5 veces el 50% más, es decir, 1.000 pesos más, 3.000. Y el tiempo total de trabajo fueron 62 horas. Queremos saber cuál fue el salario. Yo planteo la siguiente ecuación. Voy a multiplicar 40 horas por los 2.000 pesos que se gana por cada hora, más, entonces voy a restar de 62 40 horas para conocer la cantidad de horas extras, y esto lo voy a multiplicar por el salario normal multiplicado por 1.5 veces. Entonces voy a tener que 40 por 2.000 pesos me da 80.000, y voy a sumar 22 horas extras, que lo saco o lo obtengo mejor de la resta de 62 menos 40 por 2.000 pesos por 1.5. Si resuelvo el segundo término, voy a tener que el salario de Miguel va a ser 80.000 más 66.000 pesos. Y cuando hago la suma, encuentro que el salario de la semana anterior fue de 146.000 pesos. Regreso entonces al enunciado y las respuestas y encuentro que la respuesta D es la respuesta correcta, ya que cumple con todos los parámetros establecidos en términos de las horas trabajadas, el salario que devenga por hora normal y por hora extra, y la totalidad del salario que debe recibir. Bien, entonces recordemos la estrategia: leer muy bien el problema, entenderlo y desmenuzarlo, luego establecer cuáles son los parámetros de entrada, y el tercer punto fue plantear una estrategia en términos de ecuaciones, mirar a ver cuáles son los recursos matemáticos que podemos implementar para solucionarlo, y el cuarto es verificar la respuesta. Verificamos la respuesta con el enunciado. ¿Qué les pareció la pregunta? ¿Difícil? Resulta que en la prueba
ustedes van a encontrarse con preguntas que ustedes deben estar en la capacidad de resolver sin necesidad de utilizar calculadora. A la prueba no podemos ingresar ningún dispositivo electrónico como calculadoras o celulares. Si ingresan con su celular, deben mantenerlo apagado o en modo avión en sus bolsillos, que no suene, que no vibre, porque les pueden anular la prueba. Yo he presentado la prueba, la presenté el semestre pasado precisamente, tengo la experiencia en la prueba y sé que ese tipo de preguntas van a aparecer en el cuestionario, en el cuadernillo que ustedes van a tener. Recuerden que si tienen alguna pregunta relacionada con lo que acabamos de resolver, me pueden escribir en el chat y aquí nuestro equipo técnico nos dice que tenemos una pregunta. Pues hay varios estudiantes que están diciendo que no entienden el por qué usted menciona lo del 50%, o sea, que no comprende por qué terminó pagándose la hora extra 3.000 en ese ejercicio. Listo. Bien, no hay ningún problema. Nos dicen entonces que hay algunos estudiantes que no comprendieron el por qué la hora extra la pagan a 3.000 pesos el empleador de Miguel. Resulta que el ejercicio nos dice que Miguel gana 2.000 pesos, aquí dice, por una hora, por cada hora regular. Y que la hora adicional, es decir, después de las 40 horas de trabajo, lo pagan a 1.5 veces. Si multiplicamos 2.000 por 1.5, encontramos que es 3.000. De ahí obtenemos el valor de 3.000, que es el que utilizamos aquí, básicamente. Aquí no hemos desarrollado la multiplicación, 2.000 por 1.5, para poder establecer que las 22 horas por 3.000 pesos, que pagan la hora adicional, voy a obtener 66.000 pesos por ese trabajo extra que Miguel está haciendo. Si Miguel solo trabajara las 40 horas a la semana, ganaría 80.000 pesos por su trabajo. Bien, no importa las preguntas, háganlas, para eso estamos aquí con ustedes el día de hoy. Aprovechen este tipo de transmisiones en vivo que podemos interactuar. Si les parece, vamos a la siguiente pregunta. Dice, también tenemos el tema de álgebra. En esta pregunta dice, los tres números consecutivos tales que 3 veces el menor es igual a 8 más la suma de los otros dos son. Ese enunciado es un poco difícil de entender, pero vamos a desmenuzarlo. Entonces dice, tenemos tres números consecutivos. ¿Qué son números consecutivos? Uno después del otro. Por ejemplo, 5, 6 y 7. O 1, 2 y 3. O 10, 11, 12. O 15, 16, 17. ¿Sí? Tres números consecutivos. Y luego dice que al multiplicar por 3 veces el menor de los tres números, es 8 veces más grande que sumar el segundo y el tercero. Entonces nos dan tres secuencias, nos dicen A, 11, 12 y 13. B, 8, 9 y 10. C, 12, 13, 14. Y D, 9, 10 y 11. Para poder resolver este acertijo o pregunta, debemos plantear algunas ecuaciones, obviamente basados en álgebra. Yo planteé la siguiente ecuación. Entonces digo que al multiplicar, es decir, yo tengo mis tres incógnitas, X, Y y Z. Entonces tengo tres incógnitas y sabemos que para resolver un sistema de ecuaciones de tres incógnitas, ¿cuántas ecuaciones debo plantear? 3. A igual número de incógnitas, igual número de ecuaciones. Si tengo dos incógnitas, con dos ecuaciones eso será suficiente para resolver el ejercicio. Si tengo una sola incógnita, con una sola ecuación, resuelvo mi ejercicio. En este caso tenemos 3, X, Y y Z. Entonces yo voy a plantear las siguientes ecuaciones. Voy a plantear lo que me decía el enunciado, que al multiplicar por 3 el número menor, en este caso X va a ser el número menor, va a ser igual a la suma de los otros dos más 8. ¿Por qué? Porque está 8 números por encima de la suma de los dos siguientes, que era lo que me decía precisamente mi enunciado. Siguiente ecuación, la número 2, dice que X más 1 es igual a Y, que es el primer número consecutivo. Ahora, si yo le sumo a X, le sumo 2, sería mi tercer número consecutivo, que en este caso sería Z. ¿Qué voy a hacer? Voy a reemplazar las ecuaciones 2 y 3 en la ecuación número 1. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Me va a quedar 3X es igual a Y, lo reemplazo por X más 1, que es esto de acá. Y Z lo reemplazo por X más 2, que es esto de aquí. Y el 8 lo paso igual. Ahora, la estrategia para resolver ese tipo de ecuaciones es dejar las X a un lado y dejar los números al otro. Entonces, esta X está positiva, pasa negativa a este lado. X está positiva, pasa negativa a este lado. El 1 queda positivo, el 2 positivo y el 8 positivo. Ahora, ¿cuánto me da 3X menos X menos X? Me da X. Y 1 más 2 más 8 me da 11. Encontré el número menor de esa secuencia. Ahora voy a hallar Y. Y va a ser igual a X, que es 11 más 1. Por lo tanto,
y es igual a 12. Y z es igual a x, que es 11, más 2, z será igual a 13. Ya tenemos nuestra respuesta. Los pasos que hicimos fue analizar el problema hasta entenderlo, lo desmenuzamos. Siguiente, mirar qué datos tengo. En este caso tenía algunas pistas del enunciado para poder plantear las ecuaciones. Tercero, mirar qué método me resuelve el ejercicio, en este caso álgebra. Y cuarto, comprobar la respuesta. Nos devolvemos entonces las opciones de respuesta y tenemos efectivamente que la A es la opción de respuesta correcta porque planteó 11, 12 y 13. Bien, si tienen alguna duda en el planteamiento, no duden en manifestarla, que estamos muy pendientes de ustedes durante toda la sesión. Sí, profe, los estudiantes están diciendo que si hay manera de que usted les dé un espacio pequeño para que ellos saber si lo pueden solucionar y pues de tal manera si ellos como que razonan un poco al respecto. Listo, muy bien, entonces vamos a leer el enunciado, yo voy a ir contándoles estrategias relacionadas para poderlo solucionar antes de abordar directamente la respuesta. Me parece muy bien y en ese transcurso mientras ustedes lo plantean en casa, también pueden hacernos preguntas para retroalimentar lo que ustedes están haciendo allá en sus casas. Muy bien, vamos entonces con la siguiente pregunta. Dice, se resta 3a a la 2b más 2a a la 2b a la 2 de menos a b a la 2 más a la 2 b a la 2. Al hacer esa resta tenemos varias opciones de respuesta, A, B, C o D. Muy bien, entonces, como ustedes lo manifestaron, vamos a dar un espacio de tiempo para que planteen el ejercicio y luego comparemos con la respuesta que hemos preparado para ustedes y miremos a ver qué tan parecida nos da y qué podemos llegar a solucionar. Entonces yo les comento, tenemos dos expresiones, cada una de esas expresiones tiene dos términos, por lo tanto son dos binomios y estamos trabajando el tema de resta de binomios en álgebra. Entonces dice, si se resta 3a a la 2b más 2a a la 2b a la 2 de menos ab a la 2 más a la 2b a la 2 se obtiene. Yo podría decir, si se resta 5 de 8, ¿qué tendríamos? Tendríamos 3. La forma en la que está planteado este ejercicio es muy común encontrarlo en los libros de álgebra y en los exámenes, entonces tenemos que identificar cuál va a ser el número al cual le vamos a restar o cuál va a ser la expresión a la cual le vamos a restar. En este caso, les ayudo un poco, esta es la expresión principal, esta es la expresión y esta es la que se va a restar de esta. En el ejemplo que les di, si yo digo, si se resta 5 de 8, es decir que la expresión sería 8 menos 5. Bien, un tip, tengan mucho cuidado con los signos. Recuerden que un signo negativo por un signo positivo nos entrega un signo negativo. Y un signo negativo por otro signo negativo nos entrega un signo positivo. Signos opuestos da negativo, una multiplicación de signos opuestos. Y una multiplicación de signos iguales nos entrega otro positivo. Vamos a esperar otro minuto mientras ustedes en sus casas con papel y lápiz. Les recomiendo no utilizar calculadora, vamos practicando para evitar el uso de la calculadora. Entonces ustedes en casa, por favor, con papel y lápiz vamos planteando el ejercicio y ya comenzamos a resolver algunas dudas. Bueno, los estudiantes están diciendo por acá que es la B, predomina la B y la D. La B y la D, bueno, pues diría que es la D de Daniel, qué honra, sí, muchas gracias. Están diciendo por ahí entre 50% D, 40% B, y bueno, el día restante están diciendo C. Bueno, quiero más participación, vamos a ver quién se anima y quién obtiene la respuesta correcta. Le hacemos una mención especial aquí a los que tengan la respuesta correcta. Hay un estudiante que está preguntando cómo se deben organizar los números, profe. Bien, en álgebra generalmente yo lo que tengo que tener en cuenta es el exponente de una de las letras. Es decir, si yo quiero organizar una expresión específica, de hecho el ejercicio me puede decir organice la expresión en orden descendente o también me puede decir organice la expresión en orden ascendente. Generalmente yo lo que hago es identificar la primera letra del alfabeto entre las dos que están en juego, en este caso A y B. Obviamente primero está la A y organizaría en orden descendente el exponente de la A. Entonces empezaría con todo lo que tiene A a la 2, luego todo lo que tiene A a la 1 y todo lo que tiene A a la 0. Recordemos que cuando una letra o un número se eleva a la 0 es igual a 1. Es decir que si tenemos un término solo con la letra B,
quiere decir que tenemos a la 0, entonces pues es una a nula en ese ejercicio, o en ese término mejor, entonces se organizaría en orden descendente. Sin embargo, no es el caso del ejercicio. El ejercicio no nos pide explícitamente organizar en orden ascendente o descendente los exponentes, entonces en este caso tendríamos libertad para poderlo hacer. ¿Listo? ¿Qué les parece si avanzamos un poco y vamos planteando el ejercicio y nos vamos dando cuenta de cómo solucionarlo? Yo lo planteo de la siguiente manera. Entonces tengo el número al cual le voy a restar, que sería, o la expresión mejor, menos ab a la 2 más a la 2b a la 2 menos, abro paréntesis, ese paréntesis es importante porque estoy restando todo lo que hay dentro del paréntesis, 3a a la 2b más 2ab a la 2, más 2a a la 2b a la 2, me tragué el exponente. Entonces, lo primero que tengo que hacer es romper ese paréntesis. ¿Cómo rompo el paréntesis? Entonces voy a establecer signos, menos por más me da menos, y menos por más también me entrega menos. Entonces, bajo esos dos términos tal cual están, este le cambio el signo por negativo y este también le cambio el signo por negativo. Ahora debo reducir términos semejantes. Los términos semejantes son aquellos que comparten toda la parte literal. ¿Listo? O sea, todas las letras son iguales. Aquí tengo una condición de términos semejantes que es esta. Este tiene 1 a la 2 b a la 2 menos 2 a la 2 b a la 2. Y estos dos no tienen un par igual. Entonces, ¿cómo me queda? Voy a reorganizarlo un poco. Entonces voy a tener que menos 2 más 1 me da menos 1 a la 2 b a la 2. Luego empiezo con menos a b a la 2 y termino con menos 3 a la 2b. Lo que les decía hace un momento, el ejercicio no me pide explícitamente expresar en orden los términos. Sin embargo, si tuviéramos que organizarlo, ¿yo cómo lo haría? Entonces empezaría con a la 2 y aquí tengo b y b. Entonces podría empezar de pronto con a descendiendo y b ascendiendo en su exponente. Entonces podría después incluir menos 3a a la 2b y por último menos a b a la 2. Entonces tendría el a disminuyendo y la b aumentando. Ahora, si no lo quiero hacer de esa manera, puedo comenzar con a y el término que desempata sería el exponente de la segunda letra, en este caso sería b a la 2. Entonces empezaría con menos a la 2b a la 2, luego menos 3a a la 2b, aquí tenemos un exponente igual a 1, por último menos a b a la 2. De nuevo voy a verificar las opciones de respuesta para ver si coincidíamos con alguna. Sería la respuesta final y efectivamente la B. ¿Cuántas personas contestaron la B? Vamos a preguntar aquí en producción cuántas personas. Algunos nombres para hacerles una mención especial que yo me comprometí a eso. Camila Andrea. Camila Andrea, muy bien. Sebastián Gómez. Sebastián, excelente. Jesús. Jesús, muy bien Jesús. Víctor Manuel. Víctor Manuel, excelente. Dayana. Dayana, muy bien. Vane, Milena, María. Vane, Milena y María, los felicito, muy bien, están muy pilos, están muy concentrados en mi clase, eso me gusta que sigan participando. ¿Y qué les parece entonces si nos vamos a la siguiente pregunta del día de hoy? Recuerden, dudas al chat y las solucionamos inmediatamente. Bien, seguimos con álgebra. Este ejercicio se trata de reemplazar valores numéricos en expresiones algebraicas. Eso ustedes lo han aplicado mucho cuando tienen que despejar una ecuación en física y tienen que encontrar una variable. Muchas veces las ecuaciones en física salen en términos de velocidad, de tiempo, de aceleración, de desplazamiento y algunas de esas variables las tenemos. Entonces lo que tenemos que practicar desde álgebra, que lo vemos un poco más atrás en el colegio, es convertir esas letras en números para poder encontrar un valor numérico de otra variable. Entonces dice, el valor de la expresión algebraica, abro paréntesis, x más 4, cierro paréntesis al cuadrado, todo menos 20 dividido 4, cuando x es igual a 4 es. Yo creo que sin darle la opción de respuesta podríamos llegar a solucionar este ejercicio. ¿Qué creen? ¿Yo por dónde empezaría? Yo empezaría por pensar cuántos términos tengo y cuál es la jerarquía de operaciones. Bien. La jerarquía de operaciones me establece que primero resuelvo potencias. Bien. Después de, obviamente, de reemplazar el valor de x. Entonces voy a empezar a resolver paréntesis, potencias y raíces. Bien. Después voy a solucionar multiplicación y división y por último suma y resta. Entonces aquí tenemos dos términos. Tenemos este primer término antes del menos y este segundo término después del menos. Aquí no tiene que ver absolutamente nada la x. Aquí eso lo podemos convertir en un número inmediatamente. 20 dividido 4 nos da 5.
Y aquí también estaría pues la tarea importante que es reemplazar esta x por 4. Miremos cuáles son las opciones de respuesta. A, 4, espero que ya tengan la respuesta en sus hojas en la casa. B, 59. C, menos 1. Y D, 11. Repito, A, 4. B, 59. C, menos 1. Y D, 11. Pueden empezar a contestar cuál es la respuesta correcta. Tenemos ya mensajes. Jeff y Dani nos dicen que es 59. Mucha gente está comentando que la D. Astrid nos dice que la A. A dividida. La 59, 59, C, D. Miremos que muchos comenzaron a responder sin darles antes las opciones de respuesta. Me parece muy bien que estén muy ágiles con ese cálculo. Les va a servir muchísimo durante la prueba porque tienen que estar muy concentrados, ser muy ágiles para poder solucionar la pregunta lo más rápido posible. Al final les doy un par de tips importantísimos para la prueba. No me dejen olvidar, si se me olvida me escriben por el chat que yo me devuelvo y les doy los tips que les tengo guardados para la prueba. ¿Qué más dicen por ahí en producción? Siguen muchos con la D. Sin embargo, ya podría decir que se dividen entre 59 y la D, o sea, entre B y D. Entre B y D. Todavía estamos entre la B y la D. Sí. Listo. Vamos a darles unos minuticos, unos segundos también a los que no hemos podido terminar el ejercicio para que lo solucionen de forma rápida. Les voy contando aproximadamente en la prueba. Ustedes tienen entre 30 y 40 segundos por pregunta. Hay unas que ustedes van a resolver muy rápido, hay otras en las que les va a tomar más tiempo, entonces racionalicen muy bien el tiempo. Una buena estrategia es empezar por la materia o el núcleo de conocimientos que ustedes quieren fortalecer con respecto a la carrera que quieren estudiar. Por ejemplo, cuando yo quise estudiar ingeniería, yo me gradué en ingeniería aeronáutica aquí en Colombia, yo me dediqué primero a resolver física y matemáticas para obtener un muy buen puntaje en física y matemáticas y no desgastarme mentalmente. También quería sacar un buen puntaje en inglés, entonces seguí con inglés. Y ya las otras materias pues que tenía que resolver. En mi época teníamos 11 núcleos de conocimiento, teníamos que cambiar el chip de un lado a otro. Si no estoy mal, ahorita ustedes tienen entre 5 y 6 núcleos de conocimiento incluyendo inglés. Entonces han unificado un poco más la prueba para hacerla un poco más amena para los estudiantes. También hace muchos años la prueba se hacía 2 días, tenían que ir sábado y domingo a realizar la prueba. Entonces imagínense el desgaste que tenían los estudiantes anteriormente. Bien, empecemos entonces con la respuesta. Entonces tenemos la ecuación así planteada, espero que la hayan escrito también en sus cuadernos de esta manera. Y reemplazamos el valor de x. Y adicionalmente resolvemos la división. 20 dividido 4 nos da 5. ¿Cierto? Y luego tenemos 4 más 4 elevado al cuadrado. 4 más 4, ¿cuánto nos da? 8, claro que sí. 8 al cuadrado, todo menos 5. 8 al cuadrado nos da 64. Y si a 64 le quitamos 5, ¿qué nos da? 59. Así que un aplauso y unas felicitaciones muy grandes a todos aquellos que contestaron 59. Muy bien. Desde producción están emocionados, no caben aquí de la emoción, todos gritando por ustedes. Algunos nombres que queramos destacar de las personas que contestaron 59. Sí, claro. Jeffrey, Wanderley, Dani. Casi todos creían que era la D. ¿Qué pasó? Porque todos creían que era la D. Alguien que nos escriba más o menos qué fue lo que sucedió. De pronto restaron el 20 y después dividieron en 4. Ojo con eso, que es un error muy común. ¿Qué pasa? Yo les dije que la jerarquía de operaciones, lo último que desarrollábamos eran las sumas y las restas. Entonces, ojo, este ejercicio está aquí precisamente para que no cometamos ese error. Bien, porque teníamos 64 menos 20 nos daba 44 y 44. Después ustedes cogían y lo restaban en el 4 y por eso les daba 11. Entonces, ojo con eso. Primero debemos desarrollar o resolver término por término. Aquí teníamos un binomio. Es decir, yo me encargo primero de lo que hay antes del igual, resuelvo lo que hay antes del igual, y luego resuelvo lo que hay después del igual, por términos separados. Por eso la primera operación que yo hice fue la división, para olvidarme de esta fracción y de una vez escribir 20 dividido 4, 5. Entonces, ojo con la jerarquía de operaciones, muchachos, no nos podemos confundir en ese tema. ¿Bien? De Esteban Ramos pregunta si se podía de otra forma. Se podía de otra forma, a ver, ¿qué te puedo decir?
Yo pensaría que podríamos tener 64 menos 20 cuartos, luego llevarlo a fracciones, encontrar un mínimo común denominador entre 4 y 1 y resolverlo, pero yo creo que es un poco más dispendioso y el ejercicio lo que nos pedía era un poco más de practicidad. Y recuerden que el tiempo siempre está en nuestra contra durante el examen, ¿listo? En matemáticas siempre hay más de una forma para resolverlo. Yo escogí la más sencilla, la más rápida para ustedes, pero claro que sí puede haber otras formas. Yo no recomiendo meternos en el número en el mundo de los fraccionarios si no es estrictamente necesario durante la prueba. Y mucho menos el número de los decimales. Hay que tener mucho cuidado con los decimales durante la prueba, evitarlos. Yo en mis clases de física que doy en la universidad, cuando tengo que resolver ejercicios, prefiero trabajar con fracciones a trabajar con decimales. Porque cuando yo empiezo a trabajar con decimales resolviendo un ejercicio, empiezo a aproximar con las dos primeras cifras decimales y comienzo a inducir errores en el cálculo. Entonces tampoco lo recomiendo. Primero números enteros. Si ya me toca irme con fracciones y si no puedo con fracciones de últimos, prefiero los decimales. Entonces, primero, números enteros. Pero sí, si hay otra forma con fracciones. Bien, vamos entonces a la siguiente pregunta. Vamos a cambiar y vamos a trabajar de trigonometría. Bien, dice, el valor de x en la figura es. El valor x en la figura es. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos básicamente un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo se caracteriza por tener un ángulo de 90 grados o un ángulo recto, que en este caso es este de aquí. Bien. Y podemos aplicar la vieja confiable, que todo el mundo la sabe, al unísono, teorema de Pitágoras. Muy bien, Pitágoras sirve para todo en trigonometría, muchos cálculos en física tenemos que ver con Pitágoras. También por ahí algo de números imaginarios en electrónica, o sea, no se imaginan lo que ese señor hizo por nosotros. Por dicho, gracias al teorema de Pitágoras tenemos esta transmisión en vivo. ¿Qué les parece? Y no estoy mintiendo. La electricidad y toda la electrónica se basa en este principio. Bien, entonces recordemos cuál es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras establece que si yo tengo el cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado, va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Qué es un cateto? ¿Qué es una hipotenusa? Muy bien. Un cateto es uno de los lados del triángulo que comparte su vértice con el ángulo recto, es decir, este es un cateto y este es un cateto. ¿Por qué? Porque uno de sus extremos llega o nace desde el ángulo recto, mientras que la hipotenusa siempre será el lado más largo del triángulo. Ojo, estamos hablando de triángulos rectángulos, esto aplica solo para triángulos rectángulos, que tenemos un ángulo de 90. Y la hipotenusa siempre es el lado más largo y es el lado que es opuesto, que no toca el ángulo recto. Entonces, esa será la hipotenusa, cateto 1, cateto 2. Yo sé que algunos de ustedes son muy pilosos y ya han resuelto el ejercicio, porque siempre me adelantan las opciones de respuesta, así que si ya tienen el ejercicio, la respuesta al ejercicio, por favor, compártanla en el chat y empezamos a ver quiénes ya tienen la respuesta correcta. Mientras tanto, les voy dando las opciones, lentamente. A, 1,44. Entonces el 1,44 siempre nos evoca la raíz de 2. Entonces podría ser raíz de 2. B, 3. Bien, un número entero. 3. Puede ser, ¿por qué no? C, menos 2. Menos 2. Menos 2. Menos 2. Menos 2. Nos dice menos 2. Pero yo de entrada descartaría el menos 2 porque como una magnitud geométrica va a ser negativa. Bien. No se puede. ¿Cómo vamos a tener menos 2 metros? ¿Quién se puede imaginar menos 2 metros? Bueno, tal vez si yo me meto dentro de la Tierra, pero en este triángulo menos 2 metros no tiene ningún sentido. Es decir, yo de entrada la C, la cancelo. Bien, no pondría nada en la C. Y la D, 2. ¿Alguien tiene la respuesta correcta? El 90% de los muchachos está diciendo que es la D. 2. El 90% dicen que la D. Bien, pues puede ser, ¿no? Vamos a resolverla. Entonces ya entendimos el problema, ¿no? Entendimos que tenemos un triángulo rectángulo, entendemos que podemos aplicar teorema de Pitágoras para poderlo resolver. Pues vamos a resolverlo, a ver qué nos da. ¿Listo? Vamos a ver. Entonces tenemos el teorema de Pitágoras de la siguiente manera. Tenemos el primer cateto al cuadrado, es decir, 2x, y tanto el 2 como la x van dentro del paréntesis y se elevan al cuadrado los dos. Los dos, aquí. También tenemos más 3x a la 2, de nuevo, dentro del paréntesis el 3x.
Y recuerden que la hipotenusa era raíz de 52, pues si yo elevo la raíz de 52 al cuadrado, cancelo el 2 del exponente con el 2 del índice de la raíz y me queda 52. Ahora, ¿cuánto es 2x todo a la 2? Entonces yo elevo el número 2 a la 2, 4. Y elevo la letra x a la 2, x a la 2. Está acá. X cuadrado. Luego voy al siguiente cateto. 3 al cuadrado, 9. X a la 2 me da x al cuadrado. Todo es igual a 52. Ahora voy a hacer una reducción de términos semejantes. ¿Cuánto me da 4x a la 2 más 9x a la 2? Me da 13x a la 2. Ahora voy a despejar la x a la 2. El 13 que está haciendo con respecto a la x está multiplicando, pasa al otro lado a dividir y encuentro que 52 dividido 13 me da 4. La raíz cuadrada de x a la 2 y la raíz cuadrada de 4 me va a simplificar el ejercicio porque la raíz se cancela con el exponente y me queda que x es igual a la raíz cuadrada de 4. Pero ojo, no nos dejemos confundir. ¿Por qué? Porque 4 tiene dos raíces cuadradas, por eso el menos 2. Resulta que la raíz cuadrada de 4 puede ser tanto 2 como menos 2. ¿Por qué? Si yo cojo y multiplico 2 positivo por 2 positivo, positivo por positivo me da positivo y 2 por 2 me da 4. Perfecto. Y por el otro lado, si yo cojo menos 2 por menos 2 y lo multiplico, negativo por negativo me da positivo y 2 por 2 me da 4, también tengo la respuesta correcta. Pero lo que les dije, ¿por qué descarté la C? Porque es inconcebible que en este triángulo que estoy manejando tenga un valor negativo del cateto. Entonces, por lo tanto, descarto la respuesta negativa y me quedo con 2, que es la respuesta D, que muchos de ustedes ya nos habían manifestado la respuesta correcta. Felicitaciones a todos aquellos que respondieron correctamente el 2. ¿Algunos nombres que podamos destacar aquí? Julián, Yeset, Dani, Firulais, Wanderley, Sandra, Julián, Diana. Yeset dice D de Diosito. De Diosito, de Daniel más bien, el profe Daniel, aunque primero Dios, ¿no? Pero el profe Daniel también. Laura. Y Karen nos pregunta, profe, ¿qué es términos semejantes? Bien, términos semejantes son aquellos términos que comparten la parte literal. Bien, entonces, por ejemplo, yo puedo decir, en este caso, tenía aquí dos términos, tengo término número 1 y término número 2. Teníamos aquí entonces 4x a la 2, la parte literal es x a la 2, y 9x a la 2. X a la 2 es la parte literal y ambos lo comparten. Es como decir 5 manzanas más 3 manzanas, tengo 8 manzanas. Compartíamos las manzanas en ese carrito de compras. En este caso entonces tenemos 4, parte literal x a la 2, 9, parte literal x a la 2, y sumo los números y mantengo la parte literal igual. Esos son términos semejantes, son términos que comparten la parte literal. Es una definición muy básica y muy sencilla de los términos semejantes para que nunca se nos olvide. Muchas gracias por tu pregunta. Si tienen más preguntas, recuerden que la pueden hacer. Estamos totalmente en vivo. Esto no estamos en un pregrabado, los atendemos, los consentimos, les damos gusto aquí. Ustedes son los que están preguntando y aquí estoy para resolver sus dudas. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Tatiana dice, profe, ¿por qué se coloca el 52 sin raíz? Bien, perfecto. Teníamos entonces el teorema de Pitágoras que establece que cada uno de los lados del triángulo, es decir, cateto, cateto e hipotenusa va elevado al cuadrado. Lo que teníamos en el planteamiento era 2x, que es este lado, y de una vez lo elevamos al cuadrado. 3x, que es este lado, y lo elevamos al cuadrado. Y el 52, cuando lo elevamos al cuadrado, yo les expliqué que se cancela el exponente con el índice de la raíz y por eso llega a la ecuación sin la raíz. Simplemente me ahorré un paso. Lo pude haber hecho paso a paso para que lo entendiéramos, pero pues como teníamos que practicar esa agilidad matemática, por eso llevé el 52 inmediatamente sin la raíz. Pero básicamente la respuesta es porque esa hipotenusa o el valor de la hipotenusa va elevado al cuadrado y por eso se cancela uno con otro. ¿Listo? Vamos a la siguiente pregunta. Un albañil apoya una escalera sobre una pared de tal manera que la medida de la altura h es igual a la medida de la longitud d. El área formada entre la escalera, la pared y el suelo es de 100 unidades cuadradas. De acuerdo con lo anterior, las funciones seno de beta y coseno de beta están dadas respectivamente por las expresiones. Entonces tenemos aquí el triángulo con la escalera está en diagonal, ese es el diagrama. No lo tengo en la diapositiva anterior, pero ya lo vamos
Lo puedo llegar a dibujar, si quieren lo dibujamos acá, no hay ningún problema. Vamos a dibujarlo aquí. Entonces tenemos aquí el diagrama. Esta es la altura, esta es la base y vamos a dibujar la escalera, no sé, de otro color. Mi pulso está como mal hoy, pero vamos a ver. Bien, y aquí tenemos beta. Bueno, imaginémonos que eso es beta, ¿listo? Está un poco chueca la B, pero es beta, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una pista y son 100 unidades cuadradas. Recordemos que el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Entonces, como tenemos la altura es igual a la base, yo la identifiqué como X y X, ¿bien? Entonces miremos que si X por X sobre 2 da 100, vamos a ver qué pasa con la X. Queda X al cuadrado sobre 2 nos da 100. X al cuadrado es igual a 2, 100, X al cuadrado es igual a 200 y la raíz cuadrada de 200 la tenemos como X. Bien, no podemos resolver porque 200 no tiene raíz cuadrada exacta. Volvemos al teorema de Pitágoras en donde tenemos que el cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. La hipotenusa será este lado del triángulo, que es el lado opuesto al ángulo recto. Cateto 1 ¿a cuánto es igual? Aquí lo tenemos. Raíz de 200, entonces raíz de 200 al cuadrado más raíz de 200 al cuadrado es igual a h a la 2. Si resolvemos entonces cancelamos el 2 con el 2 y el 2 con el 2 y nos queda que h al cuadrado va a ser igual a 200 más 200, por lo tanto 400 es igual a h al cuadrado. Si sacamos raíz cuadrada de lado y lado, vamos a encontrar entonces que h, la hipotenusa, es igual a 20. Bajo este orden de ideas tenemos que plantear entonces el seno de beta y el coseno de beta. El seno siempre está relacionado con el cateto opuesto. El cateto opuesto a beta era h, que lo hemos reemplazado por la x, y aquí teníamos d. Esto supongamos que es una d, ahí está la d, pero en este caso no sería la misma h de la hipotenusa, porque ya volvimos otra vez a la notación original que teníamos en el ejercicio. No, espera, hagamos bien esta d, porque esta d sí está como muy malita. Listo, vamos a hacer la D otra vez. Listo, ya mejoró la cosa. Entonces el seno de beta va a ser igual a el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y la hipotenusa recordemos que tenía un valor igual a 20. Entonces seno de beta va a ser igual a cateto opuesto h sobre 20. Y coseno de beta va a ser igual al cateto adyacente que es d sobre 20. Vamos a verificar las opciones de respuesta y encontramos que va a ser la C. Seno de beta es igual a h sobre 20 y coseno de beta es igual a d sobre 20. Bien, si tienen alguna duda, por favor, la pueden manifestar a través del chat. Y mientras tanto, ¿hay alguna duda en producción? Sí, dice Sandra que las preguntas que estamos formulando les puede salir en alguna prueba de admisión para alguna universidad en específico. Pues yo no tengo experiencia presentando una prueba específica de alguna universidad. Yo estudié en una universidad que miró el resultado de mi prueba Saber 11. Sin embargo, tengo entendido que tienen algunos núcleos comunes, el mismo tipo de pregunta. Entonces, si te vas a presentar en una universidad que tiene su propio examen de admisión, lo más probable es que sí vayan a aparecer preguntas del mismo tipo. Laura nos pregunta que todo ese procedimiento puede, o sea, toca hacerlo en la prueba. Algunas veces sí tenemos que utilizar cálculo mental. Los ejercicios siempre están diseñados para que no tengamos ningún problema con decimales o con números que no podamos manejar. En este caso, por ejemplo, he expresado la raíz de 200 porque sabía que a continuación en el teorema de Pitágoras se me iba a cancelar la raíz, y finalmente la raíz cuadrada de 400 pues es de uso, es muy fácil calcularla, simplemente es 20 por 20 da 400. Entonces los ejercicios siempre están diseñados para no complicarle la vida al estudiante. En caso de que tengas que desarrollar estos ejercicios, en la prueba te van a dar una hojita de cálculos en la cual vas a poder desarrollar los cálculos antes de seleccionar la respuesta correcta. Hay algunas preguntas que nos van a tomar un poco más de los 40 segundos que yo les he dicho que es el promedio,
como esta, que puede tomar un poco más de tiempo, y compensan con otras que son mucho más rápidas de responder, entonces tienen que manejar muy bien los tiempos. Creo que hay otra pregunta. Sí, Larry nos pregunta si hay alguna manera más fácil de desarrollar este ejercicio. Bien, Larry, yo desde mi experiencia no he encontrado una manera más sencilla de desarrollarlo. Aquí es básicamente tener en cuenta que los dos catetos son iguales, ¿sí? El enunciado nos lo dice, los dos catetos son iguales. También tener en cuenta el teorema de Pitágoras y tener muy presente la fórmula para poder calcular el área de un triángulo. Son cosas que venimos trabajando casi desde primaria, áreas de figuras geométricas como círculos, cuadrados, triángulos, rectángulos, rombos y demás. Teorema de Pitágoras es algo que tenemos desde bachillerato, desde más o menos mediados de bachillerato cuando vemos geometría. En trigo también hay algunas cosas ahí importantes en términos de las funciones trigonométricas. Entonces no encontré una forma más fácil, creo que fue la más expedita y la más rápida que encontré para poder desarrollar el ejercicio para ustedes. Por el momento no hay más al respecto. Listo, entonces sigamos con el ejercicio número 7. Dice, en la siguiente gráfica la función seno aparece en color verde y la función coseno en azul. Selecciona la descripción correcta, entonces dice, en los puntos donde la función seno de x es máxima, el valor de coseno de x es mínima. Bien, miremos la B, en todos los intervalos de crecimiento de seno de x, coseno de x decrece. Bien, puede ser. La C dice, el periodo de ambas funciones es 2pi y sus gráficas cortan al eje x en igual número de puntos en el intervalo de 0 a 2pi. Puede ser también. Y dice, las funciones seno de x y coseno de x coinciden para x igual a pi cuartos y 5pi sobre 4 en el intervalo de 0 a 2pi. Bien, aquí no hay un procedimiento matemático, aquí lo que tenemos que hacer es, a partir de la información presentada en la gráfica, encontrar una respuesta correcta. Entonces tenemos que asociar los conceptos o las opciones de respuesta con lo que hay en la gráfica. Bien, les voy a dar un par de minuticos para que empiecen a comparar y a cotejar la información presentada en la gráfica con la información presentada en las opciones de respuesta. De entrada yo no podría descartar ninguna, no es fácil descartarlo, hay que básicamente ir y comparar en la gráfica para encontrar cuál es la respuesta correcta a este ejercicio. Recordemos que pi es igual a 3.14, 2pi sería igual a 6.28, entonces el periodo del que nos hablan en la respuesta es desde 0 hasta 2pi, que es hasta acá básicamente, que es cuando se completa un ciclo de la función. Hasta aquí es el intervalo de 0 a 2pi del que nos hablan algunas opciones de respuesta. Lo mismo esta, para que lo tengamos en cuenta. Están respondiendo entre C y A. Entre C y A. Bueno, ya vamos a ver qué sucede. Miremos entonces la A, dice, en los puntos de la función seno de x es máxima, el valor de coseno de x es mínimo. Miremos a ver qué va a pasar. Seno de x es azul, entonces aquí es máximo el seno de x. ¿Será que aquí es mínimo el coseno? No, miremos que el coseno es mínimo acá. Por lo tanto, la A no es la opción correcta. Dice la B, en todos los intervalos de crecimiento de seno de x, coseno de x decrece. Entonces, el seno aparece en color verde. Perdón, el seno aparece en color verde. Entonces dice que en los intervalos donde crece seno, el coseno decrece. Entonces aquí crece y aquí decrece. Y aquí están creciendo las dos al tiempo, por lo tanto la B tampoco es la respuesta correcta. C dice el periodo de ambas funciones es 2pi y sus gráficas cortan al eje x en igual número de puntos en el intervalo. Miremos que cortan a x en el igual número de puntos. Entonces miremos, la verde en cuántos corta. Corta en 1, 2 y 3. Y la azul corta en 1 y en 2. Por lo tanto, la C tampoco es la respuesta correcta. Miremos la D, dice las funciones seno de x y coseno de x coinciden para pi, x igual a pi cuartos. Miremoslo aquí, pi cuartos. Aquí está. Y 5 pi cuartos, también sería aquí, en el intervalo de 0 a 2pi. Por lo tanto, la D es la respuesta correcta. Bueno muchachos, hasta aquí llegamos entonces con nuestra clase del día de hoy. Hemos abordado entonces temas de trigonometría, de álgebra,
y de geometría. Espero haber aportado a ese examen que se nos viene, que es bien importante para todos los bachilleres aquí en Colombia. En este momento tenemos un espacio para poder resolver preguntas de los 7 ejercicios que hemos desarrollado el día de hoy. Estamos abiertos, tenemos todavía un tiempo para la transmisión. Hemos programado de esta manera precisamente para poder resolver preguntas. Aunque hemos resuelto preguntas a lo largo de los ejercicios que hemos resuelto, lo cual también fue interesante porque abordábamos inmediatamente el tema y lo resolvíamos. Entonces, pues los leemos aquí desde la producción. La producción nos está ayudando muchísimo en este tema en este momento. Listo. Dice Sara, ¿qué recomiendas para estudiar álgebra? ¿Tienes un libro en especial que pueda ayudar más para...? No van a creer, yo fui vieja escuela. Yo me gradué ya hace por ahí más o menos unos 14 años, me gradué del colegio y yo aprendí álgebra con el álgebra de Baldor. Bien. En mi época el álgebra de Baldor, que de hecho es un profesor cubano, al contrario de lo que muchos creen por la portada que tiene el libro, el álgebra de Baldor para mí ha sido, mejor dicho, mi Biblia en la matemática. Entonces yo recomiendo completamente el libro. También tenemos el álgebra de Joukowski, yo también aprendí con el álgebra de Joukowski. Sin embargo, el álgebra de Baldor para mí es un libro que desmenuza muy fácil el tema y te puede llegar a facilitar un poco entender y estudiar el álgebra. Otro consejo que les doy es que el álgebra es de hacer muchos ejercicios. Si algo me recalcaban a mí en el colegio era hacer ejercicios, porque uno pasa de un ejercicio A a un ejercicio B y se resuelve totalmente diferente. Entonces hay que estar muy preparados para cualquier tipo de ejercicio que podamos encontrar. Yo también les había dicho que les iba a dar unos tips de la prueba. No me voy y cumplo mi palabra antes de terminar la transmisión y de seguir contestando preguntas. Voy a hacer ahí la cuña. Yo les recomiendo, la noche anterior duerman muy bien, no trasnochen, no lleguen trasnochados a la prueba, lleguen tranquilos, relajados, desayunen bien, coman bien, el cuerpo necesita energía para poder resolver la prueba. Si pueden llevarse algunas barras de chocolate, no digo ninguna marca en específico, pero el chocolate es muy bueno porque el chocolate es dulce que va inmediatamente al cerebro y lo quema en forma de energía, entonces el chocolate les puede ayudar bastante. Para los que nos gusta el tintico para mantenernos despiertos, también esa cafeína nos va a mantener despiertos durante la prueba. Entonces es un consejo que les puedo dar desde mi experiencia. Creo que también tenemos preguntas en producción. Sí, claro que sí. Sara dice que sí es importante aprender las fórmulas de área y perímetros. Pues yo creo que es sencillas, las ecuaciones de área y perímetros ya las tenemos desde primaria, lo que les decía hace un rato, el área de un triángulo, el área de un cuadrado, el área de un círculo es más que suficiente. De pronto por ahí se nos enreda un poco la de perímetro, 2πr, pero es muy sencilla. Pero de las pruebas que he presentado y he visto el tipo de preguntas, generalmente no te la van a abordar de esa manera con el círculo, por lo menos. Pero las de cuadrados y triángulos, que son las más sencillas y las que más hemos utilizado durante toda nuestra vida académica, tal vez sí las debes tener un poco en la memoria en ese momento. Juan nos pregunta ¿qué les puede recomendar a ustedes para que se vuelvan ágiles en las operaciones? Bien, no usar la calculadora cuando están haciendo sus tareas. Lo peor que podemos hacer es depender de la calculadora para hacer una división entre 2 o entre 5. Es decir, tenemos una división 20 dividido 5 y acudimos a la calculadora. Nos hemos acostumbrado mucho a manejar o a resolver ecuaciones muy sencillas con la calculadora. Entonces, en su área de trabajo, de estudio que tienen en sus casas, en el colegio, en la biblioteca y demás, yo les recomiendo utilizar lo menos posible la calculadora. Traten de ejercitar mucho el cálculo mental. Eso es un buen consejo que les puedo dar. Listo. Preguntan que si de pronto puede explicar de nuevo la jerarquía de operaciones, por ejemplo, en el ejercicio de álgebra, que no quedó muy claro que por qué no les daba el 11 y sí daba 59. Ok, listo. En la jerarquía de operaciones lo primero que yo voy a abordar son los paréntesis. ¿Listo? Si quieren volvemos un poco al ejercicio. ¿Estará el ejercicio? No, este no era. Bien, entonces en la jerarquía de operaciones lo primero que yo voy a abordar es resolver paréntesis. Luego voy a resolver divisiones y multiplicaciones. Perdón, paréntesis, potencias, divisiones y multiplicaciones y por último sumas y restas. Aquí podemos hacer un trabajo paralelo. Mientras íbamos resolviendo el paréntesis, que era 4 más 4 igual a 8, nos adelantamos un paso y resolvimos en el siguiente término de una vez la división.
Entonces teníamos 20 dividido 4, ya teníamos el valor de 5. Y aquí teníamos entonces 4 más 4, 8. Resolvimos el paréntesis y luego nos enfrentábamos a la potencia. Lo último que debemos siempre solucionar en una expresión algebraica son las sumas y las restas. Porque es la esencia de una expresión algebraica. Es decir, la esencia de la expresión algebraica es tener números y letras separados con sumas y restas. Y esa es la última operación que debemos abordar. Entonces recuerden siempre estar pendientes de los paréntesis, potencias y raíces, divisiones y multiplicaciones y por último sumas y restas en la jerarquía de operaciones. Listo. Nos preguntan que por qué en el último ejercicio, en el séptimo, por qué daba la D y no la C. Todos estaban seguros de que iba a ser la C. Listo, no hay ningún problema. Vamos al ejercicio. Bien, dice, el periodo de ambas funciones es 2pi, que es el periodo, es el tiempo en el que completamos un ciclo completo, y sus gráficas cortan al eje X en igual número de puntos en el intervalo de 0 a 2pi. Quiere decir que nos está diciendo que tanto el seno como el coseno cruzan igual número de veces el eje X. Yo lo desmentí de la siguiente manera. Miremos cuántas veces la línea verde cruza X. Miremos, 1, 2 y 3. Entonces, por lo tanto, el seno, vamos a escribirlo aquí, ya me volví más ágil escribiendo, cruza 3 veces. Mientras que el coseno, que es de color azul, lo cruza en 1 y 2 veces. Por eso la C no es la respuesta correcta. ¿Por qué la D sí? Dice que las funciones seno de X y coseno de X coinciden en 2 puntos. Sí, vea, coincide en este y coincide en este. Y dice coincide para X igual a pi dividido 4. ¿Cuánto es pi? Pi está acá. ¿Listo? Y este es pi medios. Entonces la mitad de este punto, ¿cuántos cuadritos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La mitad, ¿cuánto es? 1, 2, 3, 4. Lo tenemos acá. ¿Listo? Ese sería pi cuartos. Bien. Y 5 pi cuartos. Tenemos acá. Entonces tendríamos 5 veces esto. Entonces, como teníamos, ¿cuántos cuadritos? 1, 2, 3, 4 cuadritos. Tendríamos que tener 20 cuadritos. Y aquí tenemos 5, 10, 15 y 20 cuadritos. Va aproximadamente por acá porque pi es igual a 3.14, no es un número exacto. Bien, entonces aquí tendríamos un cuarto de pi y aquí 5 cuartos de pi. Por eso aquí la clave era que x es igual a un cuarto de pi y x es igual a 5 cuartos de pi. Con los cuadritos nos podemos orientar muy fácilmente para resolver este ejercicio. Bien. Pregunta que el ejercicio número 5 no les quedó claro. Muy bien, vamos al ejercicio número 5. Este de acá. Sí. Bien, entonces en el ejercicio número 5 recordemos que teníamos un triángulo rectángulo en el cual tenemos 2 catetos y una hipotenusa. Y recordemos entonces el teorema de Pitágoras que dice cateto 1 al cuadrado más cateto, esto es un más cateto 2 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Muy bien, quedó bien y todo. Resulta que teníamos la medida de cada cateto que, ¿cuánto es? La tenemos acá, 2x y 3x. Por eso reemplazamos aquí 2x a la 2 más 3x a la 2. Y teníamos la medida de la hipotenusa que era raíz de 52. Cuando yo cojo la raíz de 52, qué números tan deformes, pero intenten escribir con un mouse y van a ver que no es tan sencillo. Si yo leo la raíz de 52 a la 2, yo cancelo el 2 con el índice de la raíz y me va a dar 52, que es exactamente lo que tengo aquí, 52. Entonces, como tenemos una expresión algebraica, yo tengo que elevar tanto el número como la letra al cuadrado. 2 a la 2 me da 4 y x a la 2 me da x al cuadrado. Más 3 a la 2 me da 9 y x a la 2 me da x al cuadrado.
y al otro lado mantengo el 52. Luego resuelvo los términos semejantes, como decíamos hace un rato, son los que comparten la parte literal. Entonces 4x al cuadrado más 9x al cuadrado me va a dar 13x al cuadrado. Y al otro lado de la expresión tengo 52. El 13 está multiplicando a la x al cuadrado, pasa a dividir al otro lado de la expresión. 52 dividido 13 me da 4. Y la raíz cuadrada de x a la 2, aquí tengo raíz cuadrada. No, esperen que quedó muy mal esto. Aquí tendría la raíz cuadrada de esta expresión, de este lado, y la raíz cuadrada de este lado. Cancelo el 2 del índice de la raíz con el 2 exponente y me queda x. Y al otro lado tendría la raíz cuadrada de 4. Y la raíz cuadrada de 4 puede ser 2 o menos 2. Pero como estamos trabajando en una figura real, tendríamos que tener una respuesta positiva. Y por lo tanto, la D era la respuesta que estábamos buscando, que era 2 positivo. No sé si tengamos alguna otra pregunta desde producción. Bien, me informan entonces que terminamos con la sesión de preguntas. Yo me despido, no sin antes desearles muchos éxitos en sus labores académicas. Espero que saquen mucho provecho de estas sesiones de clase que estamos haciendo para ustedes y espero verlos en una próxima oportunidad. Chao.